A la naturaleza, tan increíble en sus pequeñas y grandes formas. A lo largo de la historia de la Tierra, nosotros hemos visto cómo es que se ha desarrollado la vida, desde formas tan curiosas como este escarabajo, hasta sistemas tan complejos como nosotros los humanos. A lo largo de toda esta diversificación y evolución que ha habido, podemos ver que cada uno de los seres vivos dentro de este planeta se ha especializado enormemente. Las plantas tienen estructuras muy definidas para poder generar sus sistemas vasculares. Nosotros como organismos dentro del reino animal podemos ver que también tenemos un sistema súper complejo, un sistema hecho de venas, hecho de piel, hecho de muchos tipos celulares que, al igual que en las plantas y los hongos, pueden ser increíbles. Hola, mi nombre es Rodrigo Jesús Altocuate y el día de hoy les voy a explicar uno de los sistemas y de los temas más interesantes para mí personalmente. Este es el sistema el cual se encarga de controlar los movimientos, las acciones, los pensamientos y todo lo relacionado con los comandos que va a realizar un ser vivo dentro del reino animal. ¿Por qué? Porque este es el sistema nervioso. El sistema nervioso es un sistema exclusivo de organismos dentro del reino animal. Como tal, son los organismos que tienen un sistema muy especializado para realizar acciones, para comandar diferentes actividades y para percibir estímulos de la naturaleza. Las plantas, los hongos, las bacterias y otro tipo de seres vivos también tienen sistemas para hacer frente a los estímulos de la naturaleza, pero no tienen el grado de especialización como lo tienen los que están dentro del reino animal. Dentro del reino animal podemos encontrar una gran diversidad de organismos, pero todo inició en un lugar. Así es, en el agua. No en un río, en el mar. De hecho, ahorita vamos a ir para allá para explicar la primera parte de este video. Así que vámonos a la playa. Y aquí estamos, amigos, en el mar. Aquí en este bello y hermoso ecosistema es donde inició la vida en la Tierra. Así es, desde plantas, animales, bacterias, todo lo que ustedes conocen vino de aquí. ¿Por qué? Porque aquí es donde se formó el caldo primigenio, el caldo que dio la vida a toda esta diversidad, como ya lo dije anteriormente. Ahora, aquí en el mar es donde vive un organismo que se dice es el primer perteneciente del reino animal, o el más antiguo, por así decirlo. ¿Y por qué más antiguo? Se teoriza que este fue el primer organismo dentro de los animales porque tiene diferentes estructuras celulares, las cuales los puede encasillar en esta clasificación. Estos son los poríferos. Los poríferos, o esponjas más comúnmente conocidos, son organismos que tienen una conformación muy específica y muy diferenciable. Tienen 3 capas dentro de su conformación. Estas 3 capas son las que conforman a las esponjas o a los poríferos, y en ellas es donde están las estructuras celulares que van a definir cómo es que este organismo va a ser. Ahora, dentro de ellas están las espículas, están los poros que inhalan toda el agua y hacen que todo esto empiece a fluir dentro de su cuerpo y así pueda generar la alimentación, y ahí es donde inicia nuestro dato. En esta capa, el coanodermo, hay unos amiguitos que se llaman coanocitos. Estos amiguitos son células que tienen un flagelo, el cual se mueve y hace que se produzca movimiento. Este movimiento va a hacer que las partículas cerca de alimento que entren al organismo puedan ser absorbidas por fagocitosis y por amebocitos, los cuales van a integrar esto a el organismo y por tanto se va a alimentar. Pero ojo, ese es el primer indicio de que hay una acción definida por un estímulo externo. No es parte del sistema nervioso. Se dice que los poríferos no tienen sistema nervioso, pero este es el precedente para el sistema nervioso. Entonces,
esos son los poríferos. Muy bien amigos, una vez que ya definimos que los poríferos fueron los primeros animales pero no tenían un sistema nervioso como tal, vamos a definir a los primeros organismos que se pudo decir que tenían una red de células especializadas para estos procesos del sistema nervioso o los procesos de estímulo. Estos son los nidarios. Los nidarios son las medusas, pólipos, corales que se encuentran también allá, en el mar. Y estos organismos se ha visto que en alguno de los que está dentro de esta categoría, dentro de este filum, tienen una red de neuronas o protoneuronas, las cuales van a estar interconectadas y van a generar que el organismo pueda generar un movimiento y se pueda alimentar por medio de capas musculares. Entonces, cuando el organismo está en el mar, siente la presencia. Estas neuronas van a sentir la presencia de diferentes partículas, lo cual va a causar que el organismo se contraiga y empiece a elongarse, así haciendo que la corriente de agua entre a su cuerpo y se produzca el proceso de digestión. Esto es muy impresionante y tal vez para ustedes digan, oh, pues entonces ve comida, se mueve y eso genera que se produzca el movimiento. Y sí, amigos, pero para que haya sucedido eso tuvo que haber muchos años de evolución, muchos años de especialización en los cuales se generó esta red y por medio de neurotransmisores se empezó a generar todo este proceso y este orden en el cual se iban a dar unos factores y así se generaba la alimentación. Y bueno amigos, ahora nos vamos a nuestra pantalla verde para seguir con este video. Nos despedimos de esta bella vista por ahorita, pero vamos a la pantalla verde. Así que nos vamos por allá. Una vez que ya definimos qué fue o cómo es que hubo un primer organismo animal, el cual tuvo este sistema relacionado con la acción en base a los estímulos que tenía, tenemos que ver que este sistema es muy importante y hay que definir cómo es que funciona. Cuando nosotros tenemos diferentes células, estas se comunican de diferentes maneras. Cuando nosotros hablamos del sistema nervioso, estas se comunican por medio de neurotransmisores. Los neurotransmisores son mensajeros químicos, los cuales se pasan de una célula a otra, en este caso de una neurona a otra, y que envían un mensaje químico, lo cual hace que pues a final de cuentas todos los demás sistemas y todas las demás células que estén interactuando con estas neuronas se vean modificadas, hiperpolarizándolas o despolarizándolas. Esto se ve reflejado en las contracciones, los movimientos y el desempeño de acciones que van a ser realizadas por la comandancia de este estímulo. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque al tú comunicar con otras células vas a definir una acción la cual va a ser la que va a desembocar a un resultado en el ambiente. Al comparar nosotros diferentes organismos, podemos ver que tienen una conformación diferente del sistema nervioso. En organismos invertebrados suele ser más sencillo que en organismos vertebrados. Esto es muy interesante porque en los organismos vertebrados o los que tienen un sistema de desarrollo un poquito más especializado, se puede ver que hay lugares centrales de comandos para que estos organismos puedan realizar acciones más complejas, como lo son en nosotros los humanos, el cerebro y diferentes ganglios que están en partes periféricas de nuestro cuerpo. Y esto se define como parte del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En los invertebrados, como ya lo vimos, es una red un poquito más sencilla. En nidarios, esta red uniforme de neuronas que está inervada en todo el organismo. Y ojo amigos, tenemos que ver por qué es que se generó esta red de neuronas que se conectaban para hacer reacciones a estímulos de alimentación. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque se marca aquí un precedente para algo que se llama sistema nervioso entérico, que ahorita más adelante se los voy a comentar. Y en poríferos con su aparente inexistencia. Después de esto llegó la evolución y después llegaron los platihelmintos. Los platihelmintos son un grupo de gusanos planos, los cuales ustedes pueden conocer como céstodos o pueden conocer como tremátodos. Estos organismos suelen ser marinos, pero también los podemos encontrar en la tierra parasitando a diferentes organismos como nosotros o algunos organismos de ganado. Lo más interesante es que aquí ya hay una evolución de conformación simétrica en su cuerpo. Los nidarios eran radiales, tenían una simetría radial, pero los platihelmintes tenían una conformación bilateral. Significa que tienen un eje de simetría que divide su cuerpo en dos partes iguales. Nosotros también somos bilaterales y de hecho la mayoría de los vertebrados, y es que no todos, son bilaterales. Y esto es muy interesante porque esta propiedad pudo hacer que estos sistemas, el sistema nervioso, se especializara más. Entonces en los platihelmintes encontramos algo que se llama centralización de células, o dicho de otro modo, la presencia de ganglios. Los ganglios son
agregados celulares que están en un lugar específico, en este caso de somas de las neuronas. En una neurona nosotros encontramos estas partes que son el soma, que son las dendritas, que son el terminal axónico o el terminal sináptico. Lo más interesante es que cuando nosotros tenemos diferentes somas en un lugar específico, se dice que esto forma un ganglio. Entonces esto es muy interesante porque en los platyhelminths ya encontramos este tipo de ganglios. Regresando un poco al sistema nervioso entérico, esto se puede definir como el sistema nervioso primigenio o primordial que hubo en organismos invertebrados y posteriormente en organismos vertebrados. De hecho, hay un artículo que está escrito por Martin Stevens y John Ferns, en el cual nos hablan de esta comparación que hay entre diferentes grupos de organismos que son los anélidos, los equinodermos, los nidarios, los vertebrados, los anfioxos y también, ¿por qué no?, los insectos, en donde vemos que todos comparten el sistema nervioso entérico de cierta manera, porque hay ganglios que están relacionados con este sistema digestivo o con el sistema digestivo de estos organismos, pero no en todos se encuentra un sistema nervioso central o no hay un ganglio central dentro de la parte cefálica de ese organismo para definir que hay un sistema nervioso central. Esto nos quiere decir que si todos estos organismos comparten el sistema nervioso entérico o la presencia del sistema nervioso entérico, y eso no importa si son más o menos basales dentro de la evolución de los animales, pues esto nos dice que posiblemente el sistema nervioso entérico fue uno de los principales y primeros sistemas nerviosos que hubo en estos animales y que después de forma paralela se desarrolló el sistema nervioso central. Ya cuando hablamos de organismos superiores vemos que hay una interacción entre estos dos sistemas, pero es muy interesante definir que según estos estudios podemos encontrar al sistema nervioso entérico como el primer sistema nervioso y el primer cerebro de los animales. Básicamente es eso lo que les quisiera decir, pero antes que nada también les podría decir, complementando lo que dice mi amigo aquí a mi lado, podemos definir que poco a poco dentro de los invertebrados, que es el tema que más nos compete en este video, es cómo se fue generando esta especialización y esta centralización de los diferentes sistemas, no solo del sistema nervioso, sino el sistema circulatorio, el sistema excretor, el sistema reproductor, y cómo es que todos estos fueron especializándose más. Hubo un momento en donde ya hubo una diferenciación paralela entre los vertebrados y los invertebrados, por eso es que hasta el día de hoy encontramos invertebrados como son los moluscos, como tenemos también a los insectos, a los onicóforos y a otros organismos que ya no tienen una relación directa con los vertebrados y más que eso tienen una evolución paralela a los vertebrados. Por tanto, ya hubo una diferenciación en la forma en la que el sistema nervioso se conformó en estos organismos. En insectos, en onicóforos, en equinodermos, ya hay una conformación dentro de ganglios y hasta en los moluscos igual. Dentro de estos ganglios hay diferentes relaciones y ya también hay especializaciones muy interesantes. Dentro de los moluscos, dentro de este grupo de organismos encontramos a los cefalópodos y dentro de los cefalópodos encontramos diferentes tipos celulares que se relacionan con el sistema nervioso, como lo son los cromatóforos. Los cromatóforos son un tipo celular que hacen que los cefalópodos puedan generar un estado de mimetización increíble, como ustedes lo están viendo aquí en la pantalla de atrás o lo están viendo aquí en este video que está en esta parte. Es muy interesante porque esto habla de la evolución paralela que hubo de los invertebrados actuales con los vertebrados actuales. Y esto nos habla de que sí, tienen el mismo sistema, pero ya después hubo otra especialización. Y es muy interesante porque nosotros, por ejemplo, nosotros desde el lado de los vertebrados, desde el lado de los homínidos, desde el lado de los mamíferos, podemos ver que tenemos una vértebra. Dentro de esa vértebra nosotros tenemos algo llamado médula espinal. La médula espinal es un cordón hecho de diferentes células nerviosas, las cuales van al cerebro y a nuestras partes periféricas para generar la interacción entre estas. Lo interesante es que por lo menos en los insectos esta conformación es ventral y no dorsal. Eso significa que su cordón nervioso y por tanto sus ganglios y los lugares en donde se toman estas acciones está invertido conforme o comparándonos con nosotros. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque tienen otra conformación, pero no significa que tengan algún tipo de diferencia. De hecho, ustedes pues ven que también ellos resultan algunas veces muy molestos cuando hablamos de mosquitos, cómo es que ellos suelen ir de un lado a otro sin que nosotros los podamos matar. Y esto habla de que también su sistema nervioso está tan especializado para sus diferentes requerimientos y esto lo hace también un organismo exitoso. Entonces, como conclusiones de este video, quiero comentarles, amigos míos, que tenemos una bella evidencia de evolución. Desde los primeros organismos como los poríferos y los nidarios hasta los organismos con un sistema nervioso dentro de los invertebrados más increíbles como son los cefalópodos y los insectos. Quiero que lo tomen en cuenta cuando ustedes crean que nosotros tenemos un organismo exclusivo. Esto fue gracias a muchos años de evolución. Nosotros que podemos pensar, leer, escribir y otros organismos que pueden cambiar su color. Realmente todo esto fue gracias a la evolución y todo tiene un precedente. Es muy interesante saberlo
Y bueno, sin más por el momento, espero les haya gustado mi video. Y siendo así, me despido hasta otro video. Nos vemos. Y me desaparezco. Y bueno amigos, antes de que ustedes se vayan, me gustaría decirles que este video se basó en dos artículos principalmente para decir lo que les acabo de decir. Entonces el primero es este de acá, que es el donde hablamos sobre el sistema nervioso entérico, el sistema nervioso central y la relación que tienen estos dos con el primer cerebro que hubo en los invertebrados y después en los vertebrados, que es de Stebbins y Burns. Y el segundo que nos habla de una revisión que hay al libro de Brusca, que es uno de los libros más importantes cuando hablamos de invertebrados, hecho por Thomas Mattenson, en donde habla de esta comparación que hay entre los diferentes sistemas de los diferentes invertebrados que hay en el mundo. Así que ya dicho que aquí hay sustento científico, nos vamos amigos míos.